¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 146 y hoy tengo una invitada súper especial, mi amiga Lore. Lore nos va a hablar acerca de un tema súper importante e interesante y que creo que ambas en algún momento nos hemos dado cuenta que tiene un gran impacto en nuestras vidas, más tú que yo, porque yo no tengo tanto conocimiento, por eso te quería invitar al podcast hoy día, así que bueno, bienvenida. Vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos sanar a través de la terapia del transgeneracional. Yo creo que sé que para muchos el tema puede sonar como complejo, pero vamos a decodificar el tema para que sea algo como súper fácil de entender, que la gente, y lo que buscamos en mentoría en general, Lore, como para darte un poquito de contexto, es darles herramientas a la gente para que sanen, para que se den cuenta que tienen todas las herramientas dentro de ellos para sanar. Es simplemente este conocimiento y llevarlo a la acción. Entonces, nada, estoy muy emocionada de tenerte aquí. Bienvenida a Mentorea Podcast. Por favor, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu historia, cómo así llegas a este mundo holístico, porque claro, siempre hay un trasfondo, ¿no? No es como, de la nada, no sé, me nací un día y quise estudiar sobre transgeneracional, como que no nací así. De hecho, hoy día estamos grabando en Alma Libre, que es tu estudio de sanación que tienes con tu socia. Ya nos contarás un poquito más de eso en el episodio, pero sí quería saber un poquito más acerca de tu historia, cómo así llegas a trabajar la terapia transgeneracional, qué otro tipo de terapias manejas hoy en día, para que la gente te vaya conociendo. Muchas gracias, Dome, gracias por venir, gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, todo esto, mi camino empezó por una enfermedad que se dice que no tiene cura. A mí me gusta decir que sí, o al menos no tengo síntomas ya, que fue la fibromialgia, ¿no? Esto empezó para mí en el año 2006, es el recuerdo más antiguo que tengo. Pasé muchos años con dolor, con malestar, con muchos impedimentos, no podía hacer, bueno, millones de cosas. Y poco a poco, en mi afán de sanarme yo, me fui encontrando con un montón de personas que me iban dando muchos consejos, terapias que hacía. Y bueno, para hacerla más corta, cuando llega la pandemia en el año 2020, yo me vi en la necesidad de entrar en mí más fuerte que nunca, ¿no? Y literalmente me encerré. Como muchos. No solo me encerró la situación, sino me encerré yo a meditar y a buscar respuestas. Y ahí empezó un trabajo fuerte de autoconocimiento, ¿no? De meditación y de recibir muchas señales. Fue una parte muy bonita de mi vida, que hasta ahora la conservo, pero en esa época fue más fuerte. Y dentro de todas las herramientas que empecé a conocer, porque una te lleva a la otra, empiezas a estudiar una cosa y pasas por otra, llegó a mí un video de alguien que hablaba sobre el transgeneracional y me llamó muchísimo la atención. Antes de este video, en realidad, en una de estas meditaciones que yo hacía, hice un trabajo de corte de carga emocional o de memorias que no me competían con mis ancestros. Y solo para saber, Lore, ¿tú ya sabías de estos temas o es que a partir de la pandemia comienzas? O sea, ¿no tenías conocimiento alguno? Cero. Okay. En lo que es transgeneracional, ninguno. Okay. ¿No? Hice esta meditación, como te digo, y mágicamente, cuando terminé de hacer la meditación con un ritual para cortar lazos con mis ancestros, lazos densos, obviamente, pasaron 2 días y me vino la crisis de fibromialgia más fuerte que pude haber tenido jamás. Y luego de ese día, nunca más. Wow. Nunca más. Y yo me quedé sorprendida. Entonces dije, wow, acá hay algo. Ahí me hizo el primer clic. Increíble. Y luego ya llegó a mí un video, una información, porque a mí me gusta ver muchísimo YouTube. Me la paso estudiando entre libros y YouTube toda la vida. Y bueno, llega esto y me resonó muchísimo. Me resonó muchísimo, lo puse en práctica y luego compré libros y empecé a leer y luego me metí a un curso y empecé a estudiar y cada vez, bueno, uno nunca para de estudiar, ¿no? Yo hasta ahora sigo leyendo libros, sigo entrando a cursos y empecé a atender a personas, primero a través de las cartas, porque yo soy tarotista también, y a través de las cartas hacía mis primeros lecturas de árboles con las cartas del tarot. Eran lecturas transgeneracionales, ¿no?
Y después de eso, cuando ya me llegan las otras herramientas, ya me meto a hacer lo que es realmente la lectura del árbol en sí, que es maravillosa. Sí, ahí nos vas a contar un poquito más de eso. Pero me da un poco de curiosidad en esta meditación que tú logras como, digamos, de venir de una crisis de 10 de 10 de nivel de dolor y sí, o sea, estar en tu extremo, digamos. ¿Viste algo en esa meditación? ¿Te conectaste con algún ancestro? Si es que nos quieres dar esa información, porque también entiendo que es bastante confidencial, ¿no? Pero, ¿qué crees que te conectó? O sea, porque definitivamente hubo, como tú dices, un antes y un después en tu vida. ¿Qué lograste a través de la meditación? ¿Ver a alguien, sanar alguna experiencia? ¿Qué te mostró el camino? No sé si nos puedes dar como un poquito más de información. Fue la voluntad y la apertura. Okay. Porque yo cuando doy las charlas o cuando hablo con las personas, siempre les digo que lo más importante es tener voluntad. Porque cuando uno tiene la voluntad de sanar algo o de librarse de algún patrón o de X cosa, ya el 50% del camino está hecho. Porque la voluntad, el pararte y decir, yo quiero esto en mi vida o ya no quiero seguir cargando, por favor, muéstrenme el camino, automáticamente el universo se alinea y te empieza a dar todas las señales que uno necesita. Entonces, era tanto mi dolor, mi malestar, mi sufrimiento, mi vida personal, mi vida de pareja, mi vida de esposa, mi vida de madre, o sea, todo influía, ¿no? Y era tan mi desesperación de sentirme tan mal, tan adolorida, que mi voluntad fue enorme. O sea, yo me abrí con todo a mis ancestros y con todo mi corazón hice esa meditación que llegó a mis manos, que de repente alguna otra persona, si la hubiese llegado, quizá no le hubiese puesto tanto punche como le puse yo en ese momento. O sea, lo hice con el alma, literal. Y fue, pero así mágico, hasta como que vi una luz. O sea, fue una cosa que me llegó súper fuerte, súper fuerte. Me encanta. Muy lindo. Y creo que ahí, cuéntanos un poco de qué trata este tema de la terapia transgeneracional o qué es el transgeneracional, porque claro, la misma palabra nos explica que tiene algo que ver con las generaciones y nuestras generaciones, pero más allá de eso, yo creo que la gente que mentorea no tiene mucho conocimiento. Sí. Y cuéntanos qué es, cómo funciona, qué puede sanar a través del transgeneracional. O sea, soy oídos completos. Bueno, el transgeneracional es literalmente lo que pasa de generación en generación, ¿no es cierto? Entonces, el estudio del árbol en sí es el estudio de todas aquellas memorias que ocurrieron en nuestro árbol familiar, ¿no? Que han vivido nuestros ancestros. Ellos han vivido situaciones de conflicto y han pasado por situaciones muy difíciles que no han sabido manejar de una manera sana. No han podido liberar, no han podido vivir desde la paz, desde la comprensión, desde el entendimiento, desde la aceptación. Entonces, cuando ocurren estos conflictos y ellos no saben cómo vivirlos, por más que ellos fallezcan, fallece el cuerpo físico, pero la conciencia no. Y esa conciencia, esas emociones, esos sentimientos quedan impresas en el árbol, ¿no? Y ellos, en realidad, claman o piden por ayuda para poder continuar con su camino de ascensión, porque así como nosotros estamos en esta vida, tenemos un camino de ascensión, nuestro árbol también lo tiene, ¿no? Y para poder liberarse de aquello es que vienen los descendientes a vivir un conflicto similar, ¿no? Que les pueda generar aquella emoción para hacer el clic, el lazo conductor, donde se puede ver la fidelidad que se tuvo con aquel ancestro y poder ayudarlo a liberar, a soltar y a vivir desde la paz, ¿no? Entonces, lo más importante es aquella emoción. Cuando alguien viene a consulta y quiere una terapia transgeneracional. Para esto, ¿por qué llegan, Lore? O sea, dicen, tengo mucho conocimiento de este tema, quiero que me ayudes, vienen, me da curiosidad. O sea, ¿cómo llegan a tu consulta? Cuando alguien llega a mi consulta es porque algo necesita sanar. Okay. ¿No? Físico, emocional. Llámese enfermedad, porque estos conflictos se pueden transmitir a través de una enfermedad, ¿no? Y para eso también nos apoyamos mucho de la biodescodificación, ¿no? Puede ser una enfermedad, puede ser un conflicto, alguna limitante, por ejemplo, no puedo conseguir pareja, no puedo conseguir trabajo, o puede ser algún patrón de conducta,
soy muy obsesivo, o tengo mucha ansiedad, o de repente me entró una depresión tremenda hace 6 meses y no sé por qué, ¿no? Entonces, dependiendo qué cosa quiera sanar la persona, lo primero que se identifica es la emoción, ¿no? ¿Qué te genera a ti esto? Porque puede decir, mi marido me dejó y quiero entrar al árbol, pero bueno, ¿cómo te sientes? Bueno, estoy bien, no hay por qué entrar. Claro. Si es que el marido te dejó y te quieres cortar las venas, ok, entremos, porque ahí hay un conflicto emocional. O sea, la emoción siempre tiene que ser una emoción, digamos, negativa. Claro. Ok. Claro, interesante. Claro. Todo lo que es felicidad y todas las emociones no lindas hay necesidad de entrar. Todo lo bonito que heredamos de nuestros ancestros lo agradecemos y punto. Pues no se trabaja. Claro, claro. ¿No? Entonces, primero es la emoción. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, seres terrestres que vivimos en este planeta Tierra, lo que a nosotros nos mueve es la emoción. Nosotros sin emoción no somos. La emoción nos hace trabajar, nos hace comer, nos hace ir de un lado a otro, nos hace desplazarnos, nos hace ser. Somos a través de la emoción. Entonces, es la emoción lo que nos une a todo. Aquello que te regalaron, a tu perrito, a tus amigos, a tus hijos. Y la emoción es lo primero que se estudia en el árbol. Entonces, llega la persona, me dice, ok, tengo una depresión muy fuerte hace 6 meses y no sé qué ha pasado. O estoy intentando salir en cinta y no puedo, ¿no? ¿Y qué te hace sentir esto? Me siento así, así, asá. Entonces, empezamos el estudio del árbol, ¿no? Siempre el estudio del árbol se hace de abajo hacia arriba. Empezamos por nosotros mismos, poniéndonos en nuestra línea, ubicamos nuestro rango de hermandad, ¿no? Vemos también las pérdidas que se hayan tenido en el árbol, que son muy importantes que ver. Y luego vamos hacia atrás, que en realidad es hacia arriba, a ver padres, abuelos, bisabuelos y ubicar aquellos conflictos o coincidencias que se puedan encontrar que podamos estar nosotros haciendo fidelidad, ¿no? Hay varias maneras de hacer eso. Una de ellas, por ejemplo, es por fechas de nacimiento. Es súper interesante. Es increíble ver cómo tú te sientes de una manera X y de repente ves que la abuela que ha nacido igual que tú en febrero, por ejemplo, cuando ella tenía tu edad, pasó un conflicto que la hizo sentir de esta forma. Increíble. ¿No? Entonces, ahí, con solo el hecho de identificar aquel conflicto, y automáticamente el cuerpo empieza a sanar. ¿Por qué? Porque como dicen, y esto, bueno, lo saben todos los psicólogos, ¿no? Cuando lo inconsciente se hace consciente, el cuerpo empieza a sanar. Y nuestra mente consciente, ese iceberg que tiene un 95% metido debajo del agua y solo un 5% que es lo que puede observar y lo que puede ver, cuando empieza a hacer trabajo, es increíble, ¿no? Y hay mucha emoción, lágrimas, y eso es súper bonito y súper sanador porque significa que ese lazo está ahí y es fuerte. Y sí es una confirmación de que está cargando aquel programa, que no corresponde. Correcto. Y ahí tengo 2 preguntas para ti. La primera es, ¿de qué depende si hacemos estas conexiones o no, digamos, con la gente que está arriba nuestro? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué tipo de preguntas surgen hacia estos ancestros o hacia este árbol hacia arriba, digamos, ¿no? Un lado, ¿cómo sabemos con quién hice un lazo y con quién no? Y por otro lado, ¿qué tipo de preguntas le haces a tus ancestros, a la gente que está pues arriba nuestro? En realidad las preguntas te las haces a ti mismo muchas veces porque cuando uno hace el duelo, que ya bueno lo vemos luego, es un duelo de ida y vuelta, es un duelo que tiene doble camino, no es para la ancestra, pero como tú estás haciendo esa fidelidad y te estás sintiendo de esa forma, también es para ti, ¿no? Entonces hay un doble corte, ¿no? Y bueno, en realidad todo empieza, para irnos al comienzo, ¿no? Cuando nosotros estamos allá en algún lugar, por así decirlo, arriba, en la fuente, en la unicidad, donde todos somos uno y donde vivimos en esta vida maravillosa, solo somos luz y amor, y de pronto decidimos encarnar aquí, en este planeta. Uno encarna con un programa, ¿no? Uno dice, ok, yo quiero encarnar y quiero obtener tal y tales aprendizajes, quiero vivir ciertas experiencias. Para poder tener aquellas experiencias, para poder tener estos aprendizajes, uno necesita tener
gente alrededor que te haga vivir ciertos aprendizajes. ¿Y cómo elegimos esos aprendizajes, Lore? Esos aprendizajes uno se los plantea arriba en algún lugar. Ok, y no hay como un por qué. ¿Por qué yo decidía que quiero éxito económico y no éxito, no sé, libertad de dónde vivir? O sea, ¿de qué depende eso? Tenemos tantas vidas que en una eliges una cosa, en otra... Y además no eliges solo una cosa, ¿no? Vienes con un gran repertorio. Dios quisiera que solo una cosa. Por eso es tan importante no sentirse víctima, no victimizarse de la situación, porque si uno se pone a pensar, todo lo que te pasa, tú lo pediste. Y se te ha puesto ahí, en el escenario, todas aquellas experiencias para que lo puedas manejar. Lo bonito es que si tú no pudieras con todo esto que has pedido, no encarnas. Claro. Uno encarna con la seguridad de que sabes que lo vas a cumplir, que lo vas a lograr, ¿no? Entonces simplemente es tomar las riendas de tu destino, de tu vida y decir, ok, yo pedí esto, ¿no? Me va hasta las patadas, no puedo creer cómo me pasó esto, no sé en qué momento yo hice este pacto, no sé qué pasó por mi mente, pero bueno, digamos, ya está, ¿no? Y al final uno agradece a esa persona que te hace pasar las de Caín, porque te está empujando a cumplir el programa, ¿no? Tú pediste ser una hija a la que abandonaron, tú pediste ser huérfana, tú pediste tener cierta enfermedad, tú pediste porque habían cosas que querías aprender. De eso. Querías aprender, claro, sobre el amor propio, que soy suficiente, que no necesito a nadie, aprender sobre la compasión, sobre el perdón. ¿Cómo vas a aprender a incorporar el perdón si es que alguien no te hace daño? ¿No? Entonces, a partir de eso uno ya se quita automáticamente un peso de encima y un sentido de victimismo, ¿no? Porque si tú le echas la culpa al resto, no vas a poder cambiar nunca, porque estás esperando que eso cambie para tú poder cambiar, y eso no funciona así. ¿Y la única forma de cambiar es a través del dolor? No. No, o sea, porque claro, yo escucho un poco decir como... o sea, te tuvo que pasar esto para que aprendieras la lección. O sea, no como tú sientes que a nivel terapia transgeneracional siempre necesitamos, digamos, pasar por etapas duras para aprender la lección o no necesariamente. Mira, hay algo que se llama el libre albedrío y lo deben haber escuchado en un montón de lugares, ¿no? Igual acá si quieres hacer como un preámbulo y poner un poquito qué es, acá para la gente que no sabe sería importante. No, entonces, uno, en el momento que va a encarnar, que tienes este programa que has elegido, no tienes libre albedrío, esta decisión, ¿no?, sobre aquellos programas, pero sí tienes el libre albedrío de cuando ya los estás viviendo, de qué manera vivirlos. Ahí sí hay libre albedrío. Entonces, está en ti, sí, ser una persona a la que abandonó el papá cuando tenía 2 años, te va a marcar la vida y te va a impedir crecer y vas a vivir echándole la culpa a eso y justificar todo lo que te sucede porque papá te dejó a los 2 años, o decir, decido vivir esto desde una zona de paz, entiendo que yo lo pedí en algún momento para tener algún aprendizaje y veo de qué se trata. Me abro, y ahí viene la voluntad, me abro a que me llegue toda la información para ver por qué yo en algún momento decidí pasar por esto. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Si no tengo idea qué es lo que tengo que aprender, al menos tengo la voluntad y la respuesta llega. Te llega una persona que te habla de un tema, no sé, o ves una película que te abrió los ojos, o pasas por la calle y escuchas una conversación. Pasa algo siempre. Y dices, pucha, de verdad, pues, ¿no? No tuve papá, pero estoy bien. No necesito. Ahí vienen las creencias también colectivas, que uno necesita esto y necesita el otro para poder ser pleno, para poder ser admirado. Y en realidad no es eso. Suestra alma como esencia es luz, es libre, no es nada más. Me encanta. ¿Y cómo logras que tu paciente, cómo le sueles decir paciente? No soy médico, así que el paciente me queda como que un poco desencajado. Claro, ¿no? Pero la persona que viene a consultar, un consultante. Okay. En Tarot más manejamos consultante, me encanta. por ejemplo. Sí, yo manejo coachee, mentí, bueno, paciente, yo soy psicóloga, entonces a veces le digo paciente por no tener el título de médico, pero ahí psicóloga tengo algo. ¿Cómo logras que el consultante se haga cargo, Lore? Porque claro, yo te escucho y digo,
o sea, tú me vienes a decir que yo elegí, me invento, ¿no? Ajá. Tú me vienes a decir que yo elegí ser abandonado por mi padre o perder a mis papás en un accidente a los 5 años, no, o sea, no me entra, ¿me entiendes? O sea, ¿qué me estás diciendo? Claro. ¿Cómo logras que el consultante realmente logre ese nivel de reflexión y se haga cargo de sí mismo y de su vida, que logre aprender a partir de esta experiencia dolorosa que ha sufrido, que hasta el día de hoy, yo por ejemplo tengo una mentí, ella perdió a su mamá cuando tenía, me parece que 21, y luego perdió a su papá cuando tenía 24, o sea, fue como súper esto. Y ella dice como que yo no entiendo qué tengo que aprender de esta pérdida, o sea, para mí eso es lo peor que me ha pasado, hubo un antes y un después en mi vida, entonces... Claro, yo no tengo ese conocimiento de transgeneracional, pero sí me costaría mucho, y me ha costado mucho trabajar eso con ella, porque me dice, ¿cuál es el aprendizaje? No lo entiendo, no se me vienen las respuestas. Entonces, ¿cómo tú logras conectar? Si hay alguna técnica especial o si simplemente es como un ida y vuelta de preguntas, o si haces alguna, como no sé, magia con las manos, no lo sé. Al momento de dibujar el árbol, la persona va viendo, o sea, va tomando conciencia de lo que ha pasado en el árbol y de lo que han vivido sus ancestros, cómo lo han vivido, ¿no? Y eso los hace, primero, tener una empatía desde el amor muy grande con ellos, que es lo más importante. No juzgar, no culpar, no tener este reproche, ¿no? Todas estas emociones que muchas veces las hemos tenido y hasta ahora muchas personas, ¿no? Entonces, ver con amor todo aquello que ellos vivieron, entender que lo que ellos hicieron fue lo que supieron hacer según su nivel de conciencia en ese momento, entender que si yo hubiese sido él, hubiese hecho exactamente lo mismo, porque significa que hubiese nacido en su lugar, hubiese tenido todo aquel trauma, abandono, heridas de infancia y etcétera que tuvo esa persona. Esa empatía, cuando uno la logra comprender, todo lo demás ya va cobrando sentido y se va soltando. Y se va soltando porque las fidelidades están ahí. Querramos verlas o no, están. Cuesta hacerse consciente, sí. Cuesta decirle a papá, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo cuando papá me pegó desde que tengo 5 años, ¿no? Pero si uno retrocede y ve que ese padre fue maltratado por su padre y aquel de repente también por el abuelo, porque es lo normal, ¿no? Y ya te pones, y ahí es donde entra el duelo y la liberación, que es una meditación donde siempre corren lágrimas porque te toca el alma. Logras saber a tu ancestro de esa edad y le hablas a ese niño de 5 años que ha sido brutalmente masacrado por papá, ¿no? Entonces ahí automáticamente uno ya suelta mucha carga, ¿no? Siempre que terminamos y le digo, ¿cómo te sientes? El 99% me dice, más liviana. Me encanta. Más liviano. O sea, se quitan un peso energético literal. ¿Y qué tipo de información? Porque claro, yo me imagino, o sea, yo conozco mucho de mi familia y soy súper familiar, entonces conozco información que probablemente necesites saber para trabajar la terapia transgeneracional. Pero ¿qué pasa, Gloria, con la gente que no tiene esa información? O sea, me invento, una persona que sus papás la abandonaron, no sabe nada de su tío, nada de su abuela y es adoptada por esta familia que tampoco le dio como un contexto de dónde vienes, qué haces, qué no haces. Claro, me estoy poniendo en el caso extremo, ¿no? Pero ¿qué pasa con alguien que no tiene relación? O sea, es como tu abuela tuvo una pérdida, uy, no sé, no, la abuela se murió, no tenemos idea. ¿Qué pasa con esa información que es como, o sea, incógnita? ¿Puedes trabajar? Sí, ¿No puedes trabajar? Pasa, me han tocado adoptados también. Cuando tienes una familia que te ha adoptado, ese árbol de tu familia adoptiva funciona como un representante de tu árbol. Wow. Sí, es súper interesante. Incluso hay gente que no ha tenido ni siquiera mucha información del árbol adoptivo. Claro. ¿No? Casos así. Pero siempre lo que manda es la emoción. Entonces, para empezar, la fidelidad con mamá es... Cuando hablas de fidelidad, ¿a qué te refieres exactamente? El vivir situaciones que vivió mamá. ¿No? Si eres mujer, si eres hombre, da igual. Ser doble de mamá. Con los hombres funciona también con el papá. Más que nada. ¿Por qué? Se necesita, para aquellos conflictos que han vivido nuestras ancestras, que han tenido útero, y muchos conflictos han sido muy femeninos, se necesita una representante, un descendiente femenino que lo viva. Correcto. Para aquellos conflictos de los ancestros de los hombres,
¿no? Que han pasado por otros conflictos relacionados de repente más al trabajo, inversiones y no sé qué, y este tipo de cosas. Aquí puedo sonar un poco pragmática, o sea, pero no es. O sea, estoy tratando de ser lo más explícita posible. Para muchos conflictos que vienen del lado masculino, se necesitan también descendientes masculinos. Entonces, siempre tratamos de ver en un 99% en esa dirección. Y si llega a mí, por ejemplo, una persona que es adoptada y tampoco tiene mucha información del árbol que la ha adoptado, es importante ver, por ejemplo, si a ella le está pasando algo a sus 45 años, que es el motivo de consulta, que a mamá es muy probable, 99%, que ella haya vivido esa situación a esa edad. Y te das cuenta de esa fidelidad porque te pones a pensar, ¿a qué edad me tuvo mamá a mí? Me tuvo a los 25. Ay, no, ¿Qué me pasó a mí ya a los 25? Yo también fui madre, o me casé a los 25, o me mudé a tal lugar, o siempre hay esta fidelidad con la madre. Lo que a mamá le pasa a cierta edad, a nosotros nos sucede. Y también surge, Lore, lo que a mamá le hubiera gustado que le pase, o eso no. No, okay. Porque tiene que estar la emoción. O sea, si ella se pega una desilusión tremenda porque estaba esperando algo, se casó con el hombre de su vida y a los 30 años se dio cuenta que el hombre tenía una mujer, ahí más que seguro que nos cae algo a los 30, ¿no? O algún enamoradito termina con nosotros y nos sentimos pésima, o nos botan del trabajo, o algo que nos haga sentir que no hemos sido lo suficiente, que quizás sí se sintió mamá, por ejemplo, por poner un ejemplo. O sea, puede ser algo puede ser algo totalmente distinto que le pasó a mamá, pero que evocó la misma emoción. Exacto. Okay. No necesariamente si a mamá le fueron infiel a los 30, a mí mi pareja me sea infiel. De repente, el sitio donde yo trabajaba y me sentía tan segura, alguien me serruchó el piso. Claro. ¿No? Entonces, la cosa es la emoción que uno siente. Lo principal es ver qué emoción estás sintiendo en este momento que te está frenando, te está causando algún freno energético para meternos en el transgeneracional y ver qué puede haber estado pasando. ¿Y esta liberación es automática? ¿Se necesitan varias sesiones? ¿Cómo normalmente manejas estas sesiones? No necesariamente es automática. El tiempo es muy personal. Yo no tengo una tabla que mida cuánto te va a demorar. Claro. ¿O cuánto liberaste? Porque también hay programas que uno necesita cargar un poquito más porque hay una lección ahí que aprender, ¿no? Y por otro lado, que también es importante mencionar, cuando uno hace este trabajo con los ancestros porque tú quieres, por ejemplo, algún tema que no puedo tener hijos, ¿no? Quiero sanar eso y quiero ser madre y además quiero poder ser madre y que mis hijas también puedan ser madre y no tengan este problema. Muchas veces vienen y me dicen, quiero sanar a mis hijos y no es así. Uno sí puede sanar a tus hijos si es que los hijos tienen este programa que tú estás llevando, esta fidelidad, pero si es que ellos necesitan seguir cargando con eso un tiempo más, lo van a seguir cargando. Así hagas 20 terapias, porque si no también criamos niños bollitos, o sea, los niños también tienen que formarse, tener sus encontrones de vez en cuando, darse contra la pared para poder formarse fuertes, ¿no? Entonces, todo es relativo. Hay veces es muy rápido, hay veces... Me ha pasado, por ejemplo, que vi a una mamá que tuvo un tema con su linaje materno por una situación de desvalorización, ¿no? Y preocupada porque la hija, que ya era grande, no podía tener pareja. Entonces, bueno, hicimos un trabajo y pasó un mes y me dijo, Lore, mi hija ya consiguió pareja. Wow. ¿No? Y fue así. En ese caso duró ese tiempo. ¿Tú puedes sanar algo de tus hijos que tus hijos no quieren sanar? No. O sea, por ejemplo, me invento, mi tía tiene cáncer de mama, me estoy inventando. Mi tía no cree en las terapias o no, pero yo quiero sanar por ella. Eso no se puede. No. Porque tiene que haber una apertura por parte de ella. Si es que tú llevas el programa de tu tía, que también puede pasar, ¿no? Y está en ti sanar
eso que a ti te está mortificando. Inconscientemente, o sea, como a indirectamente. Ella la liberas, claro. sí, ¿no? Tú también te liberas de esto y los que estén abajo, que estén en esa línea de programa, también. Y todo depende del tiempo que ellos necesiten, su alma necesite, porque el alma tiene un plan. ¿Y de Si qué el depende, alma, Lore? ¿Cuánto se demora un alma en sanar? O sea, es como típica que dice, tú avanzas 10, yo avanzo 5. No sé, pues yo hago más esfuerzo, ¿no? ¿Qué pasa con el alma ahí? O sea, ¿cómo va a sanar más rápido? O sea, hay gente que es como, no sé, terapia transgeneracional, sanó todo, es fértil, consiguió pareja, y hay gente que no consigue pareja, no, o sea, ¿de qué depende es el el timing? aprendizaje. Si es que tú no consigues pareja, porque tienes que darte cuenta que eres autosuficiente, eres completa, lo tienes todo, y no te das cuenta de eso, y necesitas a la pareja para ser feliz, ten por seguro que no lo vas a sanar todavía. Ya saben, a la gente que te ha conseguido pareja ya sabe, autosuficiencia primero. Claro. Entonces de eso depende, ¿no? De lo que quiere aprender tu alma también. O sea, el alma dice, yo tengo un propósito, yo quiero tener estos aprendizajes. Si yo me lanzo al planeta, encarno, y de repente mi mamá hizo el trabajo de aquí, aquí, acá, barrió con todo, y yo me quedé sin programas, no aprendí nada, ¿no? Entonces también eso es importantísimo. Me encanta. Siempre hay un aprendizaje. Vayamos un poco a la parte técnica. Sí, técnica la llamaría. ¿Qué tipo de enfermedades, síntomas físicos sueles tener en consulta, tener en terapia, como lo queramos llamar, o que se te han manejado hasta ahora, ¿no? Y de repente, incluso si quieres contarnos como alguna anécdota pequeña, obviamente sean nombres de cómo surgió, pero creo que mucha gente dice, ok, me encanta este tema, Lore, ¿cómo sé si puedo o no puedo hacer terapia o a quiénes está dirigido a todo el mundo que tenga una emoción negativa? Pero sí me gustaría irme a la parte de enfermedades y síntomas para que la gente de repente se identifique un poco con eso y diga, podría yo tratar una terapia así. Más que enfermedades como tal, bueno, puedo ver la mía, ¿no? La fibromialgia, que yo leía que estaba ligada a la desvalorización y todo eso, y trataba de encajar en mi vida, en qué momento he sido desvalorizada, y se me ocurría una cosa a la otra, pero no me completaba, o sea, no terminaba de convencerme que ese fuera el camino. Y cuando empiezo a hacer el estudio del árbol, y yo tengo mis dos abuelas, una tuvo 12 hijos y la otra 11. ¡Wow! O sea, prácticamente no te tengo que explicar nada más. ¡Qué bestia! Imagínate la vida de una señora en los años 30, 40, una con 12 y la otra con 11. O sea, yo tengo un segundo segundo y me muero, o sea. ¿Qué vida tienes? Claro. ¿No? Entonces, ahí me sonaron todas las alarmas. Y solamente el hacerte consciente de eso, o sea, ya es un gran avance, porque yo lo pedí. Yo pedí encarnar en este árbol, yo pedí pasar por esto, yo pedí tener esta enfermedad, estaba en mi camino de repente ayudar a otras personas, y para eso yo tenía que haber recorrido todo esto para poder tener este aprendizaje, si no, nunca se me hubiese ocurrido estudiar el árbol o las otras cosas que pueda hacer, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Pero he visto personas, por ejemplo, con ansiedad muy fuerte, personas que no han podido salir en cinta, personas que no consiguen pareja. Personas que no, como esta que te acabo de contar, personas que no consiguen pareja, y siempre pasa algo en el árbol, siempre hay una historia atrás, siempre hay una historia atrás, y cuando uno la ve y la hace consciente, ¿no? Ese pedazo del iceberg ya empieza a soltarse, porque esos icebergs, ¿no? De nuestra parte inconsciente se juntan con otros icebergs porque se necesitan el uno al otro, ¿no? Entonces, si yo tengo una pareja, por ejemplo, mi pareja representa a alguien de mi árbol, ¿no? Entonces puede que mi esposo sea el vivo retrato de mi abuelo. Wow. ¿Y siempre es así? ¿Siempre hay un link? Siempre representa a alguien. O es, ¿no has escuchado eso que dicen, ay, te casaste con tu padre? Sí. No es por gusto. Es más, mi novio, o sea, casi esposo actual, siempre me dice, igualito tu papá es Virgo, es así, chambea todo el día, y es como, creo que sí. Claro, no es por gusto. Él está siendo representante de alguien de tu árbol que ha vivido conflicto X, y tú puedes estar haciendo la repetición con tu mamá para que puedan observar aquello, ¿no? Que se tenga que sanar por el lado de mamá. Ahora, al árbol se entra cuando uno tiene un motivo. Claro. Porque el árbol es
infinito. Eso es lo que te iba a decir, Es o sea, infinito. nunca terminas de encontrar información. Es infinito, pero los programas se van activando con el tiempo. Ok. Puede que a los 20 años se te activó el programa de la ansiedad, porque a esa edad a la abuela se le murió un hijo cuando se fue a la guerra y le creó una ansiedad tremenda porque él no tenía interesante. noticias del hijo, no sé qué, y la abuela se sintió así, y a ti se te desata un programa de ansiedad a los 20. Luego a los 30 quieres salir en cinta y no puedes. Se te activa otro programa porque a esa edad fulanita de tu árbol, ¿no? Entonces se van activando los programas en algunos momentos determinados. Y la edad no necesariamente es exactamente la misma porque hablamos de edad de conciencia, ¿no? La madurez de una persona en los años 40 a los 16, 18 años, que probablemente ya tenía hijos, no es la misma que una chica a los 16, 18 ahora. Escúchame, me estás bloqueando, con esto estoy comenzando a analizar toda mi familia. No, es un mundo, Me encanta. se te abre la mente de una manera en que dices, ya empiezo a entender por qué me sucede esto, por qué no me sucede el otro. Increíble. Y si no encuentras respuestas ahorita de lo que te está pasando, es simplemente tener esa voluntad. Eso lo hace todo. Y yo llego, por ejemplo, yo llego a una terapia solo para hacerles entender un poco y de ahí ya pasamos a nuestra última pregunta, que es súper emocionante. Yo entro a consulta y te digo, Lore, me invento, estoy teniendo muchísima ansiedad en general, pero más que todo en el trabajo. Tú me haces preguntas en relación a que, o sea, yo tengo que venir, porque claro, yo, la Miss preparada, con hojita pendiente, vendría pues súper con 300 papeles. Lore, ¿qué me dijiste? No, o sea, tengo que venir con ese nivel de información, tengo que venir abierta nada más a las experiencias, porque claro, yo me imagino, yo te podría dar toda la historia de mi familia y me la sé de la A a la Z, pero ¿qué pasa con alguien que no tiene esa información, que llega y dice, uy, no me acuerdo, uy, mi abuela cuando nació, uy, no sé si tengo una abuela, dos abuelas, no sé si mi mamá le sacó la vuelta, no sé si mi mamá tuvo pérdida, déjame escribirle por WhatsApp, o sea, sería un constante como consultar por WhatsApp qué tengo, qué no tengo, ¿no? Si tienen que venir con cierta información o cómo vas descifrando. Me encanta, en realidad te soy honesta, me encanta cuando vienen con información, ¿no? Me gusta. ¿Y qué tipo de información viene la gente? Cuando ya tengo la cita agendada para transgeneracional, que me dicen qué necesito, claro, ¿no? Yo les digo, bueno, si puedes conseguir fechas de nacimientos, de defunción, de todo, de lo que tengas de tu árbol, ¿no? Y si tienes alguna historia o si conoces conflictos que hayan vivido tu árbol, perfecto. Pero no sé realmente que mi abuela, que mi lado paterno, que no importa. Lo que tengas está bien. Muchas veces han venido por tarot y terminamos haciendo árbol, ¿no? Porque ¿será que te pago un extra y me haces transgeneracional? Me dice, nada, si quiero que me leas las cartas porque me siento así, así, así. Y le digo, ¿te parece si te hago un estudio de árbol en lugar de leerte las cartas? Porque mira que puedes ver esto. Ah, ya, perfecto. Y empezamos de cero y a veces la persona no tiene idea pues, de cuándo murió el abuelo. Claro. ¿No? Entonces, con la información que tiene y con la emoción que está sintiendo esa persona, ahí empezamos el trabajo. Y puede surgir, Lore, que, por ejemplo, no sé, yo soy, por ejemplo, ¿no? Yo soy tu mamá y tú me preguntas, oye, Dome, mamá, ¿en algún momento tuviste alguna pérdida? No, hija, yo no tuve, pero sé que sí, ¿me entiendes? Pero no te cuento porque, no, ese tema no se habla. Y tú, de cierta forma, puedes descifrar o puedes llegar a como encontrar que tu mamá tuvo una pérdida o cómo se maneja. Si esa pérdida te afecta, sí se encuentra. Se encuentra. Porque hay algo que es el yaciente, ¿no? El yaciente es la persona que ha tenido un hermano que ha fallecido antes que yo nazca, ¿no? Y este hermanito o hermanita, o a veces son mellizos, al fallecer, si es que la mamá no le dio un espacio a esa alma, no le dio su lugar, le dijo, bueno, hijo, tú eres mi hijo número 1, no pudiste nacer, pero estás aquí conmigo, te doy tu lugar como primer hijo y todo esto. Si es que no se le dio ese lugar y se pasó así nomás, y muchas veces se sufrió y se vivió sufriendo, esta persona que nace luego es candidata número 1 para que esa alma que no sabe dónde está parada tenga de dónde vivir. Pueda ser vista. Nadie me ve, no saben que existo, dónde estoy no lo sé y de repente quiero vivir, quiero ser a través de, ¡fum!, me meto aquí. ¿Y eso es una reencarnación? Y eso no es reencarnación, pero a ti como yaciente te frena.
Okay. te ocasiona un freno energético fuerte. Y los yacientes tienen muchas características. No todos cumplen con todas. Ahora la gente dice, yo soy yaciente. No se traumen. Pero son personas que, bueno, pueden tener desde enfermedades respiratorias, porque un muertito no respira, anemia, porque el muertito pues no funciona, no tiene sangre, pueden tener color muy pálido, pueden ser depresivos, no les gusta socializar, o sea, muchas cosas que pueden frenar a esa persona, les cuesta progresar, conseguir cosas porque están ahí con esa energía aguantada. A veces son personas que viven pensando en dos y no saben por qué. Vas a comprarte un polo y tienes que comprarte dos. Wow. Me gusta el negro y el blanco, me llevo los dos. Vas a comprar zapatos, y necesito A mi mamá le dos. pasa lo mismo, pero con 20 a la vez. ¿No? Y bueno, también están los mellizos que han estado con nosotros en el útero de mamá. Eso es más fuerte todavía, Claro. porque no es solamente un yaciente que está tratando de vivir a través nuestro, sino es una pérdida. Dios. Tú lo sientes como pérdida, Claro. y genera también un sentido de culpabilidad. Y esa niña que ahora puede tener 15 años, que fue melliza dentro de la barriga de mamá, siente que no tiene derecho a ser feliz. ¿No? Siente que le falta algo constantemente. Qué difícil. Es bien fuerte, es bien fuerte. Y para ser yaciente no solamente, o sea, este es un yaciente horizontal porque es tu hermano, pero tenemos yacientes verticales que vienen de arriba. Si mamá perdió un hermano y no hubo nadie que ocupara ese lugar, y justo toqué yo por fecha, por cosas que ahorita no voy a entrar en detalle, y yo estoy cargando... En detalle, en consultas. Sí. Yo estoy cargando con ese tío. Wow. ¿No? Entonces tengo las dificultades. Increíble. No, Lore, increíble toda la información que nos vienes compartiendo y por eso quiero pasar a la última pregunta. ¿Dónde te pueden encontrar? Cuéntales un poquito acerca de Alma Libre a la gente aquí, porque creo que después de este episodio mucha gente va a decir, pásame el contacto de Lorena, necesito una terapia transgeneracional el resto de mi vida para descifrar qué miércoles me está pasando y por qué tengo tantas emociones. Sí, cuéntales un poco dónde te encuentran, qué es un poquito Alma Libre, cómo así nace. Nosotros estamos en Punta Hermosa. Alma Libre es un local de terapias alternativas. Hacemos muchas cosas. Una de ellas es el transgeneracional. Estamos en Punta Hermosa. Tenemos una página linda que es Alma Libre Sur en Instagram, donde nos pueden escribir. Ahí va a estar la información colgada, ¿sí? Donde pueden sacar citas. Y bueno, pueden dar, si no viven en Punta Hermosa, es un pretexto maravilloso para venir de paseo. ¿Haces online las terapias transgeneracionales también? También las hago online. Ya. Sí. Porque tengo varios oyentes de otros países, entonces probablemente les interese. He hecho muchas terapias online. Ya. Me manejo con la cámara del WhatsApp, Ajá. ¿no? Y pongo en foco al árbol, y cuando terminamos de hacer la terapia y terminamos de hacer el duelo y liberación con el ancestro, yo les envío foto para que tengan su árbol ahí dibujado. Y muchas veces quedan algunos duelos pendientes, porque cuando uno entra al árbol por una cosa es inevitable ver que acá hubo un yaciente, o personas que me dicen, ay, bueno, yo perdí 3 hijos y venía por otra cosa. Hay duelos pendientes que hacer, entonces les dejo tarea también, les mando grabadas algunas meditaciones para que puedan hacer. Lo máximo. Sí, es súper lindo, la verdad que lo recomiendo porque es muy sanador. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya saben, les voy a dejar en la descripción de este episodio toda la información acerca de Alma Libre, acerca de Lore, y espero que los ayude a entender que hay muchas formas de sanar, que hay que explorar, que a veces no es fácil, que no es sencillo transitar una emoción, pero a mí me gusta siempre decir, emoción en latín es emovere, que es emover, mover. Entonces una emoción te busca mover. Y pues eso es lo que hay que hacer en esta terapia, ¿no? Movernos y finalmente accionar sobre cosas que hay que, como tú dices, de cierta forma, como desprendernos para vivir finalmente feliz y más ligero, ¿no? Exacto, y sobre todo no victimizarnos por lo que nos está pasando. O por lo que le pasó a alguien más, ¿no? Nos limita muchísimo, porque le das el poder a lo que está afuera, ¿no? Y no lo puedes cambiar hasta que eso no cambie. Eso es la regla número 1 de oro, ¿no? Es vivir, o sea, ya que estoy viviendo esta situación, veo la manera de vivirla desde la paz. Si no la puedo cambiar, al menos desde la paz y del entendimiento, ¿no? Para poder estar bien. No, alucinante. Yo voy a sacar una terapia porque siento que tengo que sanar tantas emociones relacionadas a la fecha, la no sé qué, pero me encanta. Bueno, ya saben, les voy a dejar en la descripción de este episodio toda la información. Gracias por acompañarnos. Gracias, Lore, nuevamente por este espacio. Nos vemos en un siguiente episodio de Mentorea Podcast. Que estén muy bien.